Este es el libro con el que yo estudié Historia del Arte en bachillerato. No le he quitado el forro como suelo hacer con todos los libros propios o ajenos que llegan a mis manos, porque el forro lo que hace es deteriorarse, arrugarse y estropear el libro, especialmente, iba a decir, especialmente si es de tapa blanda, y si es de tapa dura también, todo lo de forma. Pero no se lo he quitado porque por algún extraño fenómeno físico que no acierto, no acabo de comprender. Y eso que he puesto libros encima durante mucho tiempo, pero tiene esta extraña rugosidad casi atigrada, casi felina, que no me explico, no sé por qué se ha arrugado de esta forma, creo que la cámara no lo va a poder captar. Sí, ahora sí, eso es. Tiene unas estrías extrañas que me hacen gracia y me parecen estéticas, y lo he dejado tal cual y no le he quitado el forro, que bueno, es no es que sea una tradición, creo que ahora los libros que da el Estado, porque los estudiantes tienen libros dados por el Estado, tienen que forrarse por sus prestatarios, alguien tiene que forrarlos, y espero no dar clase en cursos donde haya libros de texto, libros obligatorios, porque al final me los harán forrar a mí. Eso está clarísimo, al final tendré que forrarlos yo, así que estoy muy feliz en una educación en la que no hay libros, y en parte también porque los libros de Ogaño no son como los de antaño. Esto es un libro serio y que se puede seguir como una historia universal del arte en condiciones. Bueno, universal no, porque bueno, sale el arte egipcio, pero tampoco nos vayamos más allá de los pueblos que salen en la Biblia. Eso ya no... eso ya es pedir peras al olmo. Arte africano, no, eso es demasiado. Bastante es que salga el arte egipcio, digamos, porque sale en la Biblia. Bueno, es una historia universal del arte occidental, bastante decente, que se puede citar, que está llena de plantas de edificios. Además es de las tres artes estáticas: escultura, pintura y arquitectura. Me parece que ahora los libros incluyen música, incluyen danza, incluyen cine. He visto un examen de selectividad en el que una pregunta, un ejercicio, consistía en reconocer una fotografía de un retrato de Beethoven. Vaya, muy útil. Pero bueno, los libros no son como este. Los libros no son como este, que se puedan tener y que se puedan guardar en una biblioteca de libros de arte como un manual serio. Ahora todo es jugar con la pelota y decir cómo te sientes, y esos tiempos me parece que no van a volver, los tiempos de este libro. Es tan bueno el libro que cuando es de Jesús Palomero Páramo, en la editorial Algaida, y es tan buen libro de historia del arte que cuando después en mis estudios y en mis lecturas ya, digamos, adultas, o digamos que esto es una lectura adolescente, ya adultas, me encontraba continuamente con Palomino, me pasaba lo que a los Leguineche en Patrimonio Nacional, que confunden a todas horas el apellido Palomero con Palomino. A ellos les sale decir Palomino, porque digamos que Palomino es, bueno, como decía Quevedo, nombre de ave regalada, aunque Quevedo lo dice en Las gracias y desgracias del ojo del culo, y es otro tipo de Palomino. Pero bueno, a ellos Palomino les suena como algo más noble y algo desde luego más autorizado, mientras que Palomero sería el apellido sobrevenido. De ninguna manera quiero desmerecer a Palomero diciendo que él es el historiador de mentira, es el historiador trucho, el historiador full, en tanto que Palomino es el auténtico, pero evidentemente Palomino está por encima, muy por encima de Palomero, aunque Palomero sea útil, y ojalá volviera a las aulas en lugar de estos libros en los que se habla de mucho y no se dice nada. Un recuerdo juvenil, este libro que añoro y que lamento que ahora... Bueno, no lo lamento porque, ya lo digo, si hubiera libros como este, a lo mejor
tendría que usarlos y recomendaría su uso y tendría que acabar forrándolos y sellándolos y pidiendo y mandando por carta y pegando sobres, rogando, suplicando su devolución y a lo mejor, qué sé yo, pidiéndola a Marruecos, que eso me ha pasado, el tener que pedir la devolución de algo de un alumno o de una alumna que llevaba ya 3 meses en Marruecos y es una inversión a fondo perdido el sobre y el sello, que no me preocuparía tanto porque hay gastos peores, pero lo que sí que se pierde es mi tiempo pegando sobres. Yo desde luego no me hice profesor para pegar sobres ni poner sellos. Pequeña reivindicación al margen. Bueno, como digo, guardemos, archivemos a Palomero para que no lo confundamos con Palomino. Tengo aquí todo el Museo del Prado, que es, digamos, la guía oficial del Museo del Prado, la mini guía oficial del Museo del Prado. Está editada por la Fundación Amigos del Museo del Prado y TF Editores, que este TF me coge por sorpresa. ¿Qué es esto de TF Artes Gráficas? No sé a qué corresponde TF. El caso es que esto es la versión abreviada de la gran enciclopedia, de la enciclopedia del Museo del Prado, que últimamente tiene muchas librerías de viejo y está tirada de precio y parece ser que no la compra nadie por buenas razones. Primero, porque muy poca gente tiene tanto espacio, y segundo, porque los contenidos interesantes o casi todo lo importante está en la página del Museo del Prado. Y allí se puede leer, consultar de una manera más rápida que, no sé, en 8 o 7 volúmenes, no sé cuántos son. Y si tiene sentido tener la enciclopedia del Museo del Prado, es en versión resumida para poder leer desde el principio hasta el final, con la historia del Museo del Prado de Francisco Calvo Serraller y los artículos extractados más importantes, y esto sí tiene sentido, leerlo como un libro, pero las enciclopedias en varios volúmenes ya no tienen demasiado sentido, a no ser que sean obras literarias que merezcan leerse a pesar de su volumen, desde el principio hasta el final, o en su mayoría y en buena parte. Lo que dice este libro sobre Acisclo Antonio Palomino y Velasco, es lo que viene en la página, pero sin la bibliografía y sin el listado de obras, con lo cual esto sirve para tener una orientación de lo que hay en el Prado y de los pintores que interesa conocer, pero conviene más leer la página del Museo del Prado, que tiene extractada la enciclopedia en varios volúmenes, y así nos encontramos con una lista de obras, con su ficha de catálogo en el Museo del Prado, que son muchas. El Prado tiene mucho de Acisclo Antonio Palomino y Velasco. Tiene un San Juan Bautista Niño, un San Bernardo Abad, un Pentecostés, el fuego, el aire, solo esos 2 elementos. Me parece el sueño de San José, no el sueño de José, que sería otro, claro, sino el sueño de San José, adoración de los pastores, el sacramento en un trono de ángeles, que por cierto, lo que no tiene digitalizada es la imagen, porque resulta que está prestado al Museo Municipal de Játiva. Media figura femenina, estudio de mano, la Virgen Dolorosa, San Miguel venciendo a Satán, alegoría de la magnanimidad, grupo de ángeles músicos, la mansedumbre y la Inmaculada Concepción. Todas estas obras se pueden ver en gran formato, digitalizadas, con gran magnificencia y lujo, en la página del Museo del Prado, pero también carecen de digitalización, al igual que la prestada a Játiva, las siguientes obras: Presentación de la Virgen en el Templo, Ángel y Hombre y Niño. Todas, todo dibujos, aguada, además casi todo aguada sobre papel. Bueno, en cuanto a la bibliografía, tenemos al benemérito conde de la Viñaza, en sus adiciones al diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, del no menos benemérito, desde luego, Juan Agustín Ceán Bermúdez. Esto parece ser que tiene una edición anastática, por las librerías París-Valencia, que hacen facsímiles, además de ser una fuente inagotable con la que se nutre mi biblioteca, y
que si alguien me ha preguntado dónde compro los libros, aparte de en Iberlibro y en Amazon, que es lo evidente, en Librerías París Valencia, que ha renovado su página hace poco. Bueno, aparte de vender libros, hacen facsímiles y tienen una versión facsimilar de esta obra del Conde de la Viñaza. Luego tenemos al propio Juan Agustín Ceán Bermúdez, en su diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, de 1800, y luego, bueno, catálogos, y el propio Palomino, Antonio Palomino de Castro y Velasco, el Museo Pictórico y Escala Óptica, en la edición de Aguilar de 1988, y bueno, quizá pintores del reinado de Carlos II, es un catálogo de la Caja de Ahorros de Navarra. De Juan Antonio Gaya Nuño, 1981, Vida de Acisclo Antonio Palomino, el historiador, el pintor, descripción y crítica de sus obras. Es de 1981, pero es una reedición de la obra de 1956. Y por último, esa sería la bibliografía esencial, incluyendo, por supuesto, el artículo en la enciclopedia del Museo del Prado, que está aquí, que voy a enlazar, que es lo que estoy leyendo. Bueno, pues lo que hay aquí es lo que hay en la página, resume así su vida. Bujalance, Córdoba, 1655, Madrid, 1726, con lo cual está como sello, como final, como colofón de la mayor época de la pintura española, y habiendo muerto en esa fecha, ya tiene conocimiento de todo lo grande. Es como alguien que muere después de fallecidos Calderón y Sor Juana Inés de la Cruz, y hace una historia de la literatura española. Puede hablar de los grandes, y desde luego Palomino habla de los más grandes. Pintor y tratadista español, formado inicialmente en Córdoba, bajo la dirección de Juan Valdés Leal, al mismo tiempo que estudia Humanidades, con la protección de Juan de Alfaro, discípulo de Velázquez, que se encontraba trabajando en la corte madrileña. En 1678 viajó a Madrid. Allí fue introducido en el círculo de Juan Carreño de Miranda y Claudio Coello, quienes le facilitaron el contacto con las colecciones reales y le dieron la oportunidad de colaborar en algunas obras, como la decoración del cuarto de la reina María Luisa de Orleans, primera esposa de Carlos II, y la Galería del Cierzo, ambas del Real Alcázar. Estos trabajos le permitieron obtener el título de pintor del rey en 1688. La llegada de Luca Giordano a Madrid en 1692 le hizo interesarse en el aprendizaje de la técnica del fresco, llegando a convertirse en uno de los más importantes fresquistas españoles de la segunda mitad del siglo XVII. Sin duda alguna, si no hubiera escrito su tratado, sería conocido ante todo como un fresquista. Lo que pasa es que hay que reconocer que los fresquistas no son muy conocidos, como no lo son los autores de tapices. Los frescos es un tipo de arte que no ha tenido demasiada atención en los siglos posteriores, pero es un fresquista colosal y desde luego uno de los más importantes. Colaboró en la preparación de las bóvedas del Escorial y las del antiguo oratorio del Ayuntamiento de Madrid. Entre 1697 y 1701 trabajó en Valencia pintando las bóvedas de la iglesia de los Santos Juanes y de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. En 1705 viajó a Salamanca. Claro, nos hemos salido de lo que para nosotros sería el gran siglo, que tenemos más justificación y más razón para llamarlo así que los franceses, que también lo llaman gran siglo, cuando para ellos no lo es tanto. Y desde luego su literatura imita a la española en grandísima medida, y su música a la italiana. Pero bueno, lo llaman el gran siglo, quizá más por lo político, más por la opulencia, sin desmerecer, por supuesto, a sus grandes escultores, a sus grandes pintores, a sus grandes músicos, pero el gran siglo francés no es tan grande como el español, que curiosamente se da el nombre,
se suele dar el nombre de siglo de oro al XVI, cuando a mí me parece mucho más dorado el XVII, y bueno, por eso se ha dado en hablar de siglos de oro, los dos siglos de oro, lo que no hace sino desmerecer al XVIII o insultar, vejar y afrentar al XVIII, donde efectivamente ya España no es modelo para las demás naciones, ya no nos copian los franceses, ya no influimos en los italianos, sino que es al revés, copiamos a los franceses, leemos los periódicos de allá y a eso lo llamamos filosofía, y precisamente por el haber perdido esa condición de faro de Europa, el XVIII no tiene nada de dorado, a pesar de los grandes autores que duda cabe tenemos en el XVIII. Me he perdido, sí, todo esto a raíz de que había tropezado con la pronunciación de 1705 e intentaba disimularlo haciendo un excurso sobre el siglo XVIII. En 1705 viajó a Salamanca, donde ejecutó el triunfo de la Iglesia para el coro de la Iglesia de San Esteban. Bueno, entiéndase, a ver, el triunfo de la Iglesia con mayúscula, de la Iglesia militante y de la Iglesia espiritual, el triunfo de la Iglesia con mayúscula para el coro de la Iglesia con minúscula de San Esteban, in situ. Eso ha durado, pero vamos, yo creo que como todos los frescos se han quedado allí, no se los ha llevado nadie. Entre 1712 y 1713 pintó 8 lienzos con escenas y santos relacionados con la historia de la ciudad de Córdoba para la capilla del Cardenal Salazar y para el altar mayor de la catedral, ambos en dicha ciudad. Entre 1723 y 1725, o sea, excede el siglo de oro, el siglo del barroco, el siglo XVII con creces, y esta obra desde luego no es una obra menor. Entre 1723 y 1725 trabajó en su última obra antes de su muerte, la decoración del sagrario de la Cartuja del Paular de Granada. Desde luego no es una obra menor en absoluto, y no es una obra que sea poco influyente. Ordenado sacerdote al quedar viudo en 1725, se le conoce más por su faceta de escritor, ya lo digo sin desmerecer sus frescos, que no son cosa menor, se le conoce más por su faceta de escritor y teórico que por la de pintor, debido a la publicación de 3 volúmenes que, agrupados bajo el título de El Museo Pictórico y Escala Óptica, tratan sobre la teórica de la pintura, 1715, la práctica de la pintura, 1724, y el Parnaso español pintoresco laureado, 1724. Este último consta de 226 biografías de pintores y escultores que trabajaron en España y constituye una fuente literaria fundamental para el estudio de la historia del arte español de ese periodo. Si nos vamos a Wikipedia en español, que nos da muchas imágenes Bueno, de entrada nos da el retrato de Antonio Palomino, el retrato de Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco. También la Wikipedia elige este orden, que es el que aparece en la enciclopedia del Museo del Prado. Otros invierten el orden, dicen Antonio Acisclo, pero bueno, admitamos que el orden hoy aceptado por los investigadores, por los críticos, es Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco. Bueno, pues da el retrato de Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco por Juan Bautista Simó, un retrato de 1726, no muy bueno, hay que decir. Bueno, Juan Bautista Simó no es comparable, y esto ya nos recuerda que Palomino no es un pintor menor. Lo que pasa es que la magnificencia de su tratado y sobre todo su importancia como historiador ha ofuscado el estudio de sus obras plásticas, pero no es un pintor en absoluto menor. Y bueno, la simple contemplación de este retrato, que hay que reconocer que está muy ajado, está en un estado de conservación dudoso, y a lo mejor le han hecho la típica gracia de intentar preservarlo, de intentar conservarlo, y a lo mejor lo han limpiado, se han llevado a la veladura, la fotografía puede que no sea buena, pero bueno, el retrato de Juan Bautista Simó no está a la altura de la pintura de Palomino. Bueno, pues como digo, aquí hay varias imágenes de Palomino, aunque casi todas están sacadas del Prado, pero lo que nos interesa, claro, y eso no está en el Prado,
son las imágenes de los frescos. Tenemos imágenes de la Cartuja de Granada, la Basílica de Valencia, el convento de San Esteban de Salamanca, el convento de San Esteban en Salamanca, el martirio de San Sebastián en el Museo Thomas Henry, eso evidentemente el Prado no lo controla, y luego lo demás está en el Prado, salvo una Santa Teresa de Jesús que está en depósito en el Museo de Segovia, aunque pertenece a un coleccionista privado. Y en el Museo de Bellas Artes de Córdoba tenemos de Palomino una pintura de 1712, la Inmaculada Concepción, pero en realidad también es del Museo del Prado y está allí en depósito. Lo que pasa es que el Museo del Prado sí que lo tiene digitalizado en su página, si no me acuerdo mal. La Virgen, no, lo que tiene es la Virgen Dolorosa. Sí, la Inmaculada Concepción, sí está digitalizada, pero que está en Córdoba, que está en depósito en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Bueno, en cuanto a bibliografía, nos repite la de Juan Antonio Gaya Nuño, que ya había mencionado el Museo del Prado, un catálogo o un libro conmemorativo de 1994, la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Córdoba Capital, Arte. Pues ahí se hablará de Palomino. Y bueno, su entrada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, que no voy a enlazar porque voy a enlazar todo el artículo de Wikipedia. Y esto sí que es interesante, además de las obras digitalizadas de Antonio Palomino en la Biblioteca Digital Hispánica, ahí se lo puede leer, por supuesto. Bueno, voy a ver. Tenemos alguna traducción al inglés incluso. Tenemos grabados y dibujos de Palomino, más dibujos, y por supuesto el Museo Pictórico. Ahí se puede leer, en la Biblioteca Nacional se puede leer el Museo Pictórico. Esto no es de Palomino, no sé qué hace aquí. Teórica de las virtudes verdaderas. Bueno, a veces se cuelan cosas que no son de Palomino. Bien, entonces, sus obras están en la Biblioteca Nacional y eso está enlazado en el artículo de Wikipedia, así que ahí lo pongo y se puede seguir. Me interesa este enlace. Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco, en una guía digital del Instituto del Patrimonio Histórico o algo así. Bueno, Instituto Andaluz, eso es, la A es de Andaluz. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que por cierto pone la Junta de Andalucía en rojo, lo cual es refrescante, salirse del verde, del sempiterno verde. Bueno, pues es simplemente una biografía que subraya su condición de fresquista o de muralista o de pintor de grandes obras, pero bueno, está enlazado en la Wikipedia. Lo que me interesa es esto, que no lo había visto antes. Es un PDF, o sea, las grandes obras, ya lo digo, están en la Biblioteca Nacional Española, en la Biblioteca Nacional de España, en Biblioteca Digital Hispánica. Bueno, pues el enlace no me lleva a ninguna parte. Parecía interesante, parecía una monografía sobre los frescos, pero esto no me lleva a ninguna parte. Así que nada, incluso parece que alguien lo ha puesto ahí para hacer publicidad de una especie de academia o de institución privada. La obra de Palomino está en la Biblioteca Nacional, pero está editada, y ya la citaba la enciclopedia del Museo del Prado, está editada por Aguilar en esta magnífica colección de 3 volúmenes, el Museo Pictórico y Escala Óptica. El Museo Histórico y Escala Óptica en 3 volúmenes, que bueno, voy a proceder a desnudar. Bueno, este es el 3er volumen, que por cierto es el más perjudicado, es el que más está hecho polvo y parece que le ha caído pintura encima. Esto no lo hace una termita, no sé qué, a lo mejor se ha quemado, yo me inclinaría por la rugosidad y por la consistencia. Yo creo que le ha caído pintura encima, aunque también puede estar quemado, yo qué sé. Bueno, desde luego esto me costó mucho menos de lo que vale originalmente. Aquí tenemos el retrato de Palomino. Voy a dar cuenta de esta magnífica y muy recomendable edición, que debería convertirse en el libro de texto de las escuelas de Bellas Artes y de la
de las facultades de Bellas Artes. Esto no debería ser algo difícil de encontrar, sino que debería editarse cada año y venderse en la misma cantidad en la que se vendía esto, y ya no sé. Pero claro, si ya no se vende esto, ¿cómo se va a vender esto? Es de pura lógica. Si ya estos libros han pasado a la historia, ¿cómo se puede exigir que en las escuelas de secundarias, en los institutos, esto ya no existe? ¿Cómo podemos pedir que los alumnos de las universidades que salen de los institutos y que están lean esto como obra de referencia, como libro de texto? Como es mucho pedir, lamentablemente. Ojalá algún día cambien las tornas y esto se venda como churros y se publique cada año, incluso en un volumen, ¿verdad? En un solo volumen, porque el tamaño lo permitiría. Es que en realidad la obra no es tan vasta. Se ha querido conservar lo de los 3 volúmenes, pero tampoco hacía falta. Bueno, este es el primer tomo del Museo Pictórico y Escala Óptica de Acisclo Antonio, Palomino y Velasco, que por cierto por dentro no tiene nada de lujoso. Es como estos libros menores de Aguilar que tenían una sobrecubierta, muy bien, pero luego tenían este diseño, por cierto, que efectivamente aquí le han pegado un bocado, pero no me voy a quejar. He comprado los 3 volúmenes por 40 euros y suelen costar más, suelen costar muchísimo más. Bueno, pues en el primer volumen tenemos un retrato, por supuesto, de Palomino, don Antonio Palomino Velasco, natural de Córdoba. No dice lo de Bujalance, dice solo la provincia. Pintor de cámara del... esta S me despista. Pintor de cámara del S... o sea, del S rey. No sé si es serenísimo o sacratísimo o del señor rey. Sí, claro, qué tontería. Del señor rey. Don Carlos II murió año de 1726 de edad de 72 años, que tampoco es mucho, pero le dio tiempo a hacer, desde luego, mucho más que a la mayoría de hombres de 72 años. Porque claro, si nuestros estudios han empeorado desde que yo era adolescente, los estudios en general de España y cómo trabajamos los españoles se han deteriorado bastante desde el siglo de oro. Es lo de siempre. Los egipcios hicimos las pirámides, bueno, pues hazme otra. Los españoles del imperio del siglo de oro, hazme un Escorial, que tampoco es que el Escorial sea una maravilla, pero hazme un Escorial. No te pido que me hagas la Cartuja de Granada, ni que me hagas el Alcázar, ni que me reconstruyas el Alcázar, ni que me hagas el... Bueno, claro, es que lamentablemente muchas cosas se han quemado. Bueno, no te pido que me hagas el Alcázar, pero hazme una Escorial. A ver si puedes. ¿Qué español podría hacer un Escorial medianamente modesto? ¿Qué español podría escribir las comedias de Lope de Vega o los autos de Calderón o la música de Juan Hidalgo? No empecemos a pensar cómo nos hemos deteriorado, cómo hemos empeorado. En buena medida, claro, lo digital tiene la culpa, porque nuestra vida es cada vez más sencilla y tenemos que usar menos cerebro para sobrevivir, y realmente cada vez usamos menos cerebro. Bueno, pues este es el primer volumen, con un prólogo de Ceán Bermúdez. Es que no sé por qué viene aquí lo de Palomino y Velasco cuando... Bueno, aquí empieza el... Además es casi facsímil, se me había olvidado decir que las láminas están, los grabados están. Bueno, que el prólogo es de Ceán Bermúdez. Estaba editado con un prólogo de Ceán Bermúdez, pero en el índice no viene. Prólogo, aquí está, don Antonio Palomino de Castro y Velasco, por Juan Agustín Ceán y Bermúdez. En el índice no venía, pero que se sepa que el prólogo de esta obra está escrita, como no podía ser de otra manera, por Juan Agustín Ceán y Bermúdez, aunque no es muy extenso, es una noticia sobre su vida. Bueno, pues ¿qué contiene este libro? Que evidentemente algo le ha pasado, o se ha mojado o lo han quemado, no lo sé. Bueno, en fin,
ha sido compañía de algún artista bohemio, eso está claro. Bueno, pues primero contiene la teórica de la pintura. Y si yo me voy a la Wikipedia, por cierto, encuentro este juicio, esta sentencia sobre el Museo Pictórico y Escala Óptica. Los dos primeros